Bienvenido a este espacio de reflexiones con el pastor Yader. Reciban un fraterno saludo, así que en este momento pues vamos a tener unos minutos para edificar nuestra vida a través de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en materia en este momento. Vamos entonces a leer una palabra que está escrita en el libro de Romanos, en la carta que dirige el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Dice en el versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les habló y les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Estaba preguntándole qué concepto tiene la gente, qué concepto tiene el mundo, qué concepto tiene a los que yo les he predicado de mí. Los discípulos, algunos dijeron, tú eres un profeta más, dicen algunos. Otros dijeron, maestro, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres simplemente Juan, la resurrección de Juan, pero Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde y dice esta famosa frase que todos la hemos estudiado y la hemos leído. Hemos escuchado miles de mensajes acerca de esta frase célebre del apóstol Pablo, cuando él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Cristo le respondió y le dijo, bienaventurado hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el concepto del cual los discípulos de ahí en adelante adoptaron de su maestro, de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué concepto tengo yo de mí en Cristo? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí en Cristo? Porque podemos saber o podemos tener un concepto del Cristo a quien nosotros servimos, adoramos y bendecimos con nuestros labios, con nuestros hechos y con nuestro testimonio. Pero otra cosa es el concepto que yo tengo de mí. Pues en esta porción, en este tiempo de reflexión, yo quiero basar esta enseñanza corta en el concepto de un hombre llamado Saulo de Tarso, quien recibió por revelación el evangelio de Jesucristo camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, pero después convertido en un gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos quién es este hombre, al cual Dios usó poderosamente de una manera maravillosa, enseñando, sanando enfermos, haciendo señales, maravillas, prodigios a través de un poder sobrenatural que Dios actuó en él. Entonces hoy vamos a estar viendo 8 declaraciones que hace el apóstol Pablo de sí mismo. 8 declaraciones que Pablo acepta acerca de lo que él piensa que él es en Cristo Jesús. Vamos a entrar entonces en detalle. La primera declaración, mire lo que Pablo habla, el concepto que Pablo tiene de sí mismo. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Mire lo que dice, Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, del cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo dice, yo soy un embajador en cadena. La palabra embajador es alguien enviado, comisionado por un reino para ser enviado a otro reino y establecer relaciones diplomáticas entre un reino y otro reino. Obviamente que nosotros vamos a encontrar a través de la enseñanza bíblica un reino terrenal y un reino celestial. Así que Pablo dice, yo fui
escogido por Dios, fui tomado, separado, santificado por Dios mismo para ir a las naciones. ¿Para qué? Para establecer la relación de los hombres terrenales con el Dios del cielo a través del ministerio de la reconciliación. El asunto es que Pablo dice, me tocó ser un embajador en cadenas, porque dice Pablo, me tocó estar preso por causa de predicar el evangelio, me tocó padecer cárcel, prisión, persecución a causa de predicar el evangelio de Cristo. Esto indica que Pablo dice, yo fui amado por el cielo, pero soy aborrecido por los hombres. En esta vida nosotros vamos a encontrar que nosotros podemos ser amados por Dios, amados en el cielo porque servimos y adoramos con un corazón sincero a nuestro Padre Celestial, pero los hombres nos van a aborrecer, oiga bien, por causa de la justicia del reino que nosotros predicamos. Así que Pablo dice, yo soy un embajador en cadena. Segunda declaración, Romanos capítulo 8, mire qué preciosa declaración la que hace el apóstol Pablo, en el versículo 12, Romanos 8:12, dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El apóstol Pablo dice, nosotros somos deudores a Cristo, porque fuimos comprados con sangre, fuimos redimidos. O sea que cuando alguien ha sido comprado, se convierte prácticamente del que lo compró, es propiedad. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo mortal y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Pablo, yo soy un deudor, no a la carne, no al hombre, no a este mundo. Por lo tanto, Pablo no vivía esclavo de las pasiones, de las concupiscencias de su carne, por lo cual Pablo no vivía esclavo de las tradiciones y de las religiones de este mundo, de la cual él fue parte en un tiempo. Y Pablo no era esclavo de ninguna causa humana o terrenal, porque todo aquel que es tomado por soldado no se inmiscuye, no se mezcla, no va a los negocios de este mundo para desagradar a aquel que le tomó por soldado. Así que Pablo decía, ay de mí si yo no anunciare el evangelio de Cristo, porque necesidad me es impuesta de hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era un deudor del Señor. Así que nosotros también somos deudores de Cristo, no para vivir en la carne, ni según los deseos de la carne, ni para ser esclavos de los hombres, o entregarnos o vendernos a cualquier causa terrenal. Mejor seamos de nuestro Señor, porque aquí dice que nosotros fuimos comprados. Aquí dice que nosotros somos de Él. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, aleluya, en nuestro espíritu. Debemos servirle a Él con todo nuestro corazón. Tercera declaración que hace Pablo, Efesios capítulo 4, en el versículo 1, mire lo que dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, yo estoy preso en el Señor. Dice Pablo, yo le pertenezco a Cristo, Él me compró, así que yo estoy preso en Él. Preso en Él. Ahora yo tengo quien me gobierne, quien me lleve. Perdí mi voluntad. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dice, yo estoy preso en el Señor. Aleluya. Miren qué declaración, el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Pablo no está hablando de grandeza, de gloria, de esto y lo otro, como mucho hoy en día, a través de las redes sociales y a través de los mensajes, gloria al Señor, hablan de la grandeza, del conocimiento, de la opulencia, de lo grande que Dios ha hecho en su vida. No está mal, pero esto pareciera como vanagloria, como algo que no está glorificando a Dios, sino a la personalidad humana. Y recuerde que nuestra vida fue escogida con un propósito.
de que Cristo, la vida de Cristo sea reflejada en nosotros. La otra declaración que hace el apóstol Pablo también está en Efesios capítulo 3, verso 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Efesios 3:1 dice, yo soy prisionero de Cristo. Y Efesios 4:1 dice, yo pues preso en Cristo. Aleluya. Prisionero de Cristo, preso en Cristo. Gloria al Señor. De y en. Así que nosotros no estamos fuera de Él, porque Él vive en nosotros, porque nosotros le pertenecemos. Cuarta declaración que hace el apóstol Pablo acerca de lo que es, ¿verdad? Cómo él se miraba, cómo él se calificaba, cómo él hablaba acerca de sí mismo, los conceptos que Pablo tenía de sí mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice Pablo, Dios me ha escogido para establecer fundamentos. La palabra fundamentos son bases principales. Por supuesto que nosotros vemos a un apóstol Pablo enseñando la doctrina de la iglesia neotestamentaria y todos sus fundamentos, todos sus rudimentos, desde que él empieza a escribir la carta a los romanos hasta la carta de Tito, Filemón. Las 14 cartas del apóstol Pablo son la base doctrinal de la iglesia de hoy, porque Pablo, a través de esas 14 cartas que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, está siendo como un perito, arquitecto. Gloria al Señor. Un perito es alguien experto, y por supuesto que Pablo era experto en la palabra, un hombre con conocimiento, con revelación, que fue llevado al tercer cielo y se le dieron palabras inefables, las cuales al hombre no le es dado a expresar. Habló de la Santa Cena, del arrepentimiento, de la venida del Señor, de la resurrección de los muertos, de la venida del anticristo, el hablar en lenguas. Habla acerca también de los dones y los ministerios. Habla también, gloria al Señor, de cómo establecer obispos, ancianos, diáconos, y cómo el hombre de Dios debe ser en el ministerio, los requisitos y el llamado que debe tener. El apóstol Pablo dice, Dios me constituyó a mí como un perito, como un arquitecto, pero cada quien mire cómo sobreedifica, porque ciertamente debemos tener cuidado cómo estamos edificando la iglesia de Jesucristo. La quinta declaración, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 8 hasta el versículo 10, mire lo que dice. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Otra declaración que Pablo habla acerca de sí mismo. Dice, soy el último de todos, el último, un abortivo, un llamado, pero no por Cristo como fueron los primeros apóstoles. Pero Él me hizo el llamado fuera de ese tiempo, me tomó en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para dar y anunciar las riquezas del Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, no solamente soy el último, dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles y no digno de ser llamado apóstol. Algunos hombres que hablan de la biografía del apóstol Pablo, sus rasgos físicos era un hombre bajo de estatura, un hombre con una nariz muy pronunciada y sin cabello, totalmente calvo. Quiere decir que él no era nada atractivo, no era un hombre del cual podíamos decir un modelo físicamente, quizás por no tener belleza humana, pero era un modelo en cuanto a la vida cristiana. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 1, hace una declaración: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo dice: yo soy el último y el más pequeño y el no digno de ser llamado apóstol. Mire la humildad con la que Pablo se refiere a sí mismo. También mire lo que Pablo habla
Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 y 16. Vamos a ver otra declaración preciosa que hace Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El verso 16 dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Otra declaración que hace el apóstol Pablo acerca de sí mismo. Dice, yo soy el primero de todos los pecadores, porque Pablo consideraba que él había hecho cosas horrendas, espantosas, de las cuales él ahora se avergonzaba. Y eso que Pablo era un miembro del Sanedrín, el consejo de ancianos. Pablo era un discípulo muy reconocido porque fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre respetado, un hombre que conocía a plenitud, a cabalidad, la Torá, la ley misma de Moisés, la Taná, los profetas, y también conocía de las tradiciones de sus padres y de los ancianos. Así que Pablo era un hombre extremadamente religioso. Dice que es un hombre conforme a la ley, circuncidado al 8º día. Dice la palabra en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Oye, qué tremenda presentación, qué tremenda. Pablo no necesitaba credenciales, el hombre era una credencial humana, pero dice, yo fui el primero de todos los pecadores, yo también necesitaba la misericordia de Cristo y Cristo mostró clemencia en mí. Pablo acepta que como seres humanos todos necesitamos salvación, redención y el perdón de pecados. No importa si somos doctores, ingenieros, no importa si somos personas preparadas académicamente o muy entendidas intelectualmente. Todo hombre necesita salvación, arrepentimiento y perdón de pecado para entrar al reino de los cielos. Quiero ir terminando. Séptima declaración, otra declaración que Pablo hace, Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, yo soy menos que el más pequeño. Dice Pablo, si en el reino de los cielos hay uno que es el más pequeño, yo soy menos que ese. ¿Qué le parece? Clase humildad la que este hombre tenía. Qué humildad la que el apóstol Pablo tenía. Por eso dice en Efesios capítulo 4, verso 2, que debemos de andar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad demuestra que Cristo ha nacido en nosotros, porque si usted quiere ver al hombre más humilde del mundo, ese se llama Jesucristo de Nazaret. Oiga bien, la humildad debe ser parte nuestra. Así que Pablo demuestra esa humildad. Si hay un pequeño en el reino de los cielos, yo soy menos que él. Yo soy menos que ese pequeño. Y la última declaración está en Efesios capítulo 3, versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Dice Pablo, yo fui hecho un ministro. Y quiero leer otra más, Colosenses capítulo 1, el versículo 23. Mire lo que dice la palabra, Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra ministro viene de la palabra ministrar, que es de la palabra oikonomía. Es como manejar los recursos de alguien. En este caso, Pablo
ministraba o administraba no plata, no dinero ni cosas terrenales, sino las revelaciones de Cristo hacia los gentiles. ¿Para qué? Para enriquecer las almas de aquellos hombres que fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio de Cristo. Nosotros ministramos riquezas, mi amado hermano, y la palabra ministro viene de la palabra diaconía, que somos servidores, no somos grandes, esclavos, presos en Cristo, deudores de Cristo. Somos simple y sencillamente hombres, un vaso de barro, pero con un gran tesoro por dentro. No para que nos gloriemos, no para que nosotros busquemos cosas que no nos caben en nosotros. No debe ser en nosotros la jactancia. Gálatas 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y quiero leer el último texto que está en Hechos capítulo 20, donde Pablo dice, gloria al Señor, dice la palabra, Hechos capítulo 20, me encanta cómo él habla, me encanta cómo él dice, Hechos capítulo 20, versículo 18, cuando vinieron a él los ancianos de Éfeso, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Dice la palabra, entre vosotros cómo me he comportado. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Ahí se refiere a la palabra esclavo, deudor, ministro, servidor, ¿verdad? Con toda humildad y muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los ministros de Cristo sufren, tienen pruebas y lágrimas sobre todo. Por lo tanto, mi amado hermano, este es el verdadero evangelio de Cristo. Son las declaraciones del apóstol Pablo que estamos leyendo acá. Son las declaraciones de un verdadero apóstol de Jesucristo. Un hombre llamado a ser alguien que trastornaba mundos a través del poder del Espíritu Santo. En el infierno era conocido porque los demonios decían: a Jesús conocemos y a Pablo también. Qué tremendo, mi hermano, qué tremendo que aún, gloria al Señor, los demonios den testimonio de que tú eres un siervo de Dios, pero no para que te envanezcas, sino para que sigas sirviendo con humildad. Mi amado hermano, en este tiempo vamos a terminar. Damos gracias a Dios. Espero que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida. Si tú ves que esta palabra puede edificar a otro, comparte el video. Puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube como Yader Vega. Ahí usted puede descargar, puede mirar todos los mensajes, las prédicas. Y si usted también estima compartir, descargar el contenido y compartirlo para edificar otras vidas, hágalo, sin ningún problema. Nosotros no monetizamos nuestros videos, ni tampoco nos lucramos, ni hacemos negocio con el mensaje de Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.